Hola, qué gusto saludarles desde los estudios de animación del ICAIC, aquí en La Habana, Cuba. Yo soy Brian Pavó, quien como cada semana les da la bienvenida a Sala A para la señal de Telesur. En este programa les traemos noticias y análisis detallados del panorama audiovisual en Latinoamérica. Comienza Sala A, solo por Telesur. La 17ª edición del Festival Internacional de Cine Ahmedabad en India ya tiene fecha confirmada. El prestigioso evento, fundado por el cineasta y líder espiritual Om Guru, se llevará a cabo del 1 al 4 de octubre de 2026 en el estado de Gujarat. Los organizadores han informado un éxito rotundo en la convocatoria, superando ya las 3.700 solicitudes de participación de realizadores de todo el mundo. El proceso de inscripción, que ha despertado un gran interés en categorías innovadoras como el cine basado en inteligencia artificial y proyectos enfocados en la discapacidad, permanecerá abierto hasta el 31 de agosto de 2026. Fiel a su filosofía de cine como puente, el AIF mantiene su modelo operativo único, que incluye inscripción sin cuotas, fomentando la participación de talentos emergentes, alojamiento sin costo para los cineastas nominados, premios en más de 76 categorías que incluyen a los trabajadores tras bambalinas. La edición de este año promete consolidar a Gujarat como un epicentro global de la narrativa cinematográfica, inclusiva y culturalmente diversa. La 40ª edición de los premios Goya, celebrada en Barcelona, será recordada como una de las más políticas y reivindicativas de la historia del cine español. Bajo la conducción de Rigoberta Bandini y Luis Tosar, la ceremonia no solo celebró el séptimo arte, sino que se convirtió en un altavoz contra la guerra y en defensa de la diversidad. Desde el inicio, la alfombra roja y el escenario se tiñeron de protesta. Gran parte de los asistentes lucieron chapas con el lema Free Palestine, denunciando el genocidio en Gaza. Luis Tosar alertó sobre el caos generado por las políticas de Donald Trump tras los recientes ataques contra Irán. Susan Sarandon, galardonada con el Goya Internacional, elogió la lucidez moral de los artistas españoles frente a la violencia global. Alba Flores cerró su intervención al grito de Viva Palestina Libre, tras interpretar un himno de paz de su padre, Antonio Flores. Dolores Fonsi, al recoger el premio a Mejor Película Iberoamericana por la cinta argentina Belén, lanzó una dura advertencia: vengo de un futuro donde la ultraderecha vino a destruirlo todo, no caigan en la trampa. La gala reafirmó que el cine iberoamericano, lejos de vivir en una burbuja, alberga voces críticas de la realidad mundial, combatiendo el glamour de la estatuilla con protagonistas que reafirman su compromiso ético. En Cuba, el legendario coronel Mambí, Elpidio Valdés, demostró que su carga al machete sigue siendo tan efectiva en la actualidad como hace 5 décadas. En un encuentro cargado de simbolismo, el Círculo Infantil Elpidio Valdés, ubicado en el Vedado capitalino, fue el escenario de una proyección especial de cortometrajes restaurados producidos por los animados ICAIC. La actividad se convirtió en un puente generacional donde la tecnología de restauración digital permitió que los niños de hoy descubrieran la época de la independencia cubana con colores renovados y sonidos impecables. La directora del centro, María del Carmen, junto a su equipo, recibió el reconocimiento de los organizadores por facilitar este espacio donde la historia y la infancia se dieron la mano. Con esta iniciativa, el ICAIC reafirma su compromiso de llevar el patrimonio fílmico nacional a las comunidades, asegurando que el grito de "Hasta la vista, compay" siga resonando en las nuevas generaciones. En Cuba, el Cine Yara acogió el estreno de Pintemos de Violeta la economía cubana para que ninguna quede atrás, un documental que reúne a 46 mujeres en una demanda colectiva por sus derechos y transformación social. En un contexto donde la autonomía femenina resulta vital para el desarrollo social, el proyecto Palomas, casa productora para el activismo social, presentó su más reciente obra. El audiovisual, liderado por la reconocida realizadora Lisette Pila, se posiciona como una herramienta política y social.
El documental articula las voces de 46 mujeres, que incluyen académicas, emprendedoras y aquellas que enfrentan barreras en su realización personal para proponer cambios estructurales en la economía de la isla. Según Vila, esta obra es un tributo directo al Programa Nacional por el Adelanto de las Mujeres, vigente por decreto presidencial desde 2021. La producción es fruto de una colaboración estratégica entre el ICAIC, la Embajada de Canadá en Cuba, y la ONG CAR Internacional. Valerio Granello, representante de esta última, describió el filme como un mosaico de la realidad cotidiana que utiliza un lenguaje transparente para transmitir la resiliencia y el propósito de sus protagonistas. Por su parte, el presidente del ICAIC, Alexis Triana, reconoció el impacto social de la obra y agradeció el apoyo constante de CAR Internacional al quehacer de Palomas, entregando un afiche emblemático del cine cubano a Granello como gesto de gratitud. Hacemos una pausa muy breve, usted no se aparte porque al volver vamos a ver cómo la ciencia ficción se hace realidad. Analizaremos los últimos avances tecnológicos y sobre la inteligencia artificial si está reescribiendo las reglas del cine. ¿Es esta una aliada creativa o una amenaza para el séptimo arte? Lo analizaremos en segundo por Sala, por Telesur. Y estamos de vuelta con más de Sala, lo adelantábamos ahorita. ¿Es posible que la próxima película que te haga llorar no haya sido escrita por un ser humano? Esto es un tema realmente muy serio y estudiosos de todo el mundo analizan con detenimiento, minuto a minuto. Lo que hace años eran imágenes borrosas, hoy son ya actores digitales, realistas y guiones creados en segundos. Y es que la inteligencia artificial ya no es ciencia ficción, está en el set de rodaje editando escenas y también desafiando el alma del séptimo arte. Cabe la pregunta, ¿estamos ante una herramienta revolucionaria o ante el fin del cine tal y como lo conocemos? Vamos a ver más en el siguiente material. La inteligencia artificial, IA, ha dejado de ser un tema exclusivo de la ciencia ficción para convertirse en el motor que impulsa la creación de esas mismas historias. Lo que comenzó como una serie de ecuaciones abstractas en los años 30, hoy define cómo vemos, escuchamos y experimentamos el séptimo arte. El origen de la IA no está en los estudios de Hollywood, sino en la criptografía y la lógica. Alan Turing, considerado el padre de la informática, sentó las bases de los años 50 con su famoso test de Turing, planteando que si una máquina podía engañar a un humano haciéndose pasar por otro, entonces poseía inteligencia. La IA saltó del laboratorio a la cultura popular en 1997, cuando Deep Blue venció a Garry Kasparov en ajedrez. Este hito demostró que las máquinas podían manejar variables complejas, una capacidad que el cine no tardaría en adoptar para gestionar datos masivos en efectos visuales, VFX y simulaciones de multitudes. Hoy en día la IA no solo imita el comportamiento humano, optimiza y expande la visión de los directores. Denis Villeneuve, por ejemplo, ha utilizado algoritmos avanzados para recrear escenarios en Dune. Por otro lado, algoritmos de Deep Learning se han usado en numerosos proyectos para rejuvenecer actores. Empresas como Scriptbook utilizan IA para analizar estructuras narrativas y predecir el éxito de una película antes de que se grabe la primera escena. Esto abre un debate sobre si el cálculo algorítmico podría limitar la originalidad artística. Hollywood está dividido y el conflicto no es ficción. ¿Es la inteligencia artificial una herramienta de evolución o el fin del artista como lo conocemos? Hoy entraremos en la mente de los grandes realizadores y descubrimos quiénes le declaran la guerra a los algoritmos y quiénes ya la abrazan como el futuro del cine. Vamos a ver. Para muchos realizadores y guionistas, la IA no es un cómplice sino un parásito.
Figuras como Red Reese, guionista de obras como Deadpool, han expresado un terror genuino tras ver clips hiperrealistas generados por herramientas como Seedance 2.0. La IA no crea, sino que remezcla el trabajo previo de miles de artistas humanos, sin consentimiento ni compensación. Esto acompaña el temor de que un solo individuo sin equipo técnico pueda producir una película de nivel blockbuster desde su habitación, eliminando millones de puestos de trabajo especializados como maquilladores, iluminadores, camarógrafos. En el otro extremo, grandes estudios y algunos directores visionarios ven en los algoritmos una liberación de las limitaciones presupuestarias. Empresas como Amazon y ByteDance, desde su visión corporativa y hegemónica, sostienen que la IA democratiza el cine, permitiendo que ideas ambiciosas se materialicen como una fracción del presupuesto tradicional. El campo de batalla actual no está en los sets de grabación, sino en los tribunales. La Asociación Cinematográfica MPA ha iniciado una ofensiva legal contra las empresas tecnológicas, acusándolas de usar obras protegidas para entrenar a sus modelos. Hollywood se enfrenta a una destrucción creativa. Si la IA logra replicar la emoción y la intención humana, el artista como lo conocemos, ese artesano del set, podría mutar hacia un rol de curador de algoritmos. La pregunta que queda en el aire no es si la IA puede hacer una película, sino si el público estará dispuesto a amar una obra que no tiene alma, sino código. ¿Puedes creer lo que ven tus ojos? En la era de la inteligencia artificial, un video ya no es una prueba de verdad. Hoy le vamos a estar mostrando cómo los deepfakes y las noticias creadas por algoritmos están borrando la frontera entre la realidad y la ficción en nuestra región. El avance de la inteligencia artificial generativa ha transformado el campo de batalla de la información, sobre todo en el terreno audiovisual y comunicacional. Especialistas alertan que en el norte global el debate suele centrarse en la ética y la regulación, mientras en el sur global los deepfakes y las noticias algorítmicas sesgadas están exacerbando vulnerabilidades preexistentes, convirtiéndose en armas de desestabilización política y social. Durante los últimos años, el sur global ha enfrentado procesos electorales críticos bajo la sombra de la IA. Los actores maliciosos utilizan deepfakes para erosionar la noción de verdad. Los deepfakes se han usado para incitar disturbios y polarizar a comunidades basadas en la región y el idioma. En Argentina, por ejemplo, se documentaron múltiples videos falsos de figuras políticas como Jorge Tayana. Según informes, la tecnología se usó para alterar dentaduras o expresiones faciales en videos que buscaban desacreditar campañas. La falta de recursos para verificación de datos permite que las noticias falsas se propaguen más rápido de lo que pueden ser desmentidas. Los modelos de detención de IA suelen estar entrenados en inglés, dejando desprotegidos a los usuarios de lenguas indígenas o regionales. Solo una pequeña fracción de la población internacional se siente capaz de detectar contenidos sintéticos. Esto no tardó en generar preocupación en autoridades gubernamentales. Países como Brasil e India están desarrollando sus propios modelos lingüísticos y marcos de seguridad que priorizan el contexto local. Su aplicación en el cine y la industria audiovisual no escapa a esta realidad denominada por poderes hegemónicos. La amenaza más peligrosa de la IA no es solo que la gente crea en lo falso, sino que deje de creer en lo que es real. En el sur global, hacer el cine siempre ha sido una batalla contra el presupuesto. Pero, ¿y si la inteligencia artificial fuera el gran ecualizador? Acompáñenos hoy a ver cómo la tecnología está permitiendo que los cineastas latinoamericanos compitan con las grandes potencias sin necesidad de millones de dólares. ¿Es la IA la aliada que nuestras productoras necesitaban para cortar la brecha o una amenaza para los creativos de la región? En el sur global, y particularmente en Latinoamérica, el cine ha sido históricamente una labor de resistencia. Mientras que una superproducción de Hollywood puede manejar presupuestos de $200 millones, un cineasta regional suele enfrentarse a la falta de fondos, equipos costosos y tiempo de postproducción prohibidos. En este escenario, la inteligencia artificial surge como una herramienta disruptiva que podría cambiar las reglas del juego.
Para las productoras con recursos ilimitados, la IA ofrece capacidades que antes eran exclusivas de los grandes estudios. Tecnologías in-painting y generación de fondos permiten crear entornos épicos o eliminar elementos no deseados sin necesidad de ejércitos de artistas digitales. Herramientas de edición asistida, corrección de color automatizada y limpieza de audios mediante la IA reducen meses de trabajo a días, permitiendo que el presupuesto se concentre en el talento humano. La síntesis de voz y la traducción automática de alta fidelidad facilitan que una película producida en español o portugués compita en mercados globales con una inversión mínima en localización. A pesar de sus beneficios técnicos, la implementación de la IA en la región genera un debate ético y laboral profundo, como el riesgo de desplazamiento laboral en áreas técnicas como edición básica o ilustración, la posible homogeneización estética, donde las películas pierdan su identidad cultural al usar modelos de IA entrenados bajo cánones del norte global, la incertidumbre sobre la propiedad intelectual y el uso de datos de artistas locales para entrenar modelos externos. La IA no reemplazará la visión cultural ni la sensibilidad única de los cineastas latinoamericanos, pero sí está derribando los muros financieros que mantenían sus historias en la periferia. Si se utiliza como una extensión del ingenio y no como un sustituto de la esencia artística, la IA podría ser, efectivamente, el motor que permita al cine del sur global hablar de tú a tú al resto del mundo. No se retiren, que lo mejor está por venir. Hacemos una pausa muy corta y regresamos con las recomendaciones que estaban esperando para disfrutar esta semana. Quédese en Sala con la señal de Telesur. Enseguida volvemos. Y estamos de regreso en Sala y retomamos con las recomendaciones de la semana. ¿Sabías que el cine nació siendo documental? Este género es el testigo más fiel de nuestra historia y la herramienta más feroz de denuncia. Nuestro documental recomendado es El Dilema Social. Vamos a ver de qué trata. El documental I, Human, dirigido por la noruega Tonje Stensjø, es un thriller político y existencial sobre la herramienta más poderosa y potencialmente peligrosa que la humanidad ha creado. La película explora el asedio explosivo de la inteligencia artificial y cómo está reconfigurando los cimientos de nuestra sociedad. A través de una narrativa tensa, el documental examina cómo los algoritmos de vigilancia y reconocimiento facial se utilizan para el monitoreo masivo, la carrera armamentista entre gigantes como Google, Facebook y gobiernos por alcanzar la inteligencia artificial general. Explora también qué sucede cuando las máquinas toman decisiones de vida o muerte y manipulan nuestra percepción de la realidad. Para esto, Stensjø logró reunir a las mentes más brillantes y críticas del sector, incluyendo a Ilya Sutskever, cofundador de OpenAI, Michal Kosinski, psicólogo de datos, y Max Tegmark, físico del MIT. Sus testimonios sirven de advertencias filosóficas y ayudan al espectador a entender la magnitud de la infraestructura digital que nos rodea. ¿En qué momento la televisión dejó de ser un pasatiempo para convertirse en nuestra mayor obsesión? Nuestro programa hoy le trae la serie perfecta sobre ciencia ficción e inteligencia para ver este fin de semana. Hablamos nada más y nada menos que de Black Mirror. Aquí en breve un panorama de su entramado. Black Mirror es una antología británica que se ha convertido en el referente moderno de la ciencia ficción distópica, funcionando como una advertencia oscura sobre nuestra dependencia tecnológica controlada por grandes capitales. Cada episodio cuenta con una historia independiente, con diferentes personajes, escenarios y épocas, todos compartiendo como un hilo conductor el impacto de la tecnología avanzada en la condición humana.
La serie explora escenarios perturbadoramente cercanos, como sociedades donde la calificación o baremo online determinan los accesos a servicios básicos, dispositivos que permiten rebobinar y proyectar cada recuerdo de nuestra vida, el uso de la tecnología para castigos públicos o la desensibilización ante la violencia, entre otros. Sin embargo, no critica a las máquinas, sino la forma en la que las corporaciones utilizan las herramientas para potenciar los deplorables vicios humanos. Hay historias que duran 2 horas, pero que te acompañan por siempre. Hoy en Sala A celebramos el poder de la gran pantalla. Usted no se mueva porque vamos a conocer nuestra última recomendación de la semana. Justicia Artificial es una producción española dirigida por Simón Casal, del género thriller, que explora el debate moral que determinaría el futuro de la ley. ¿Deberíamos dejar que un algoritmo decida quién es el culpable y quién no? La historia nos sitúa en un futuro cercano donde el gobierno convoca un referéndum para implantar un sistema de inteligencia artificial en la administración de justicia, prometiendo eliminar el error humano y la subjetividad. Verónica Echegui interpreta a Carmen Costa, una jueza de prestigio. Es invitada a auditar este nuevo sistema. Sin embargo, lo que parece un avance tecnológico impecable, pronto revela una red de conspiraciones que pone en duda quién controla realmente a la máquina. La película utiliza los paisajes de Galicia para crear una estética gris, tecnológica y algo opresiva que encaja perfectamente con el tono del guión. Justicia Artificial es una reflexión sobre la pérdida de la empatía humana frente a la eficiencia fría de los datos, sirviendo de espejo de nuestros miedos actuales. Lejos de ser un elemento secundario, la banda sonora constituye el eje narrativo fundamental de la historia. Su función es traducir el subtexto en sentimiento, guiando al espectador hacia una inmersión total. A continuación analizaremos, como cada semana, los matices que la vuelven una pieza insustituible. Veamos. El sistema no está listo. Millones de procesos de todos los juzgados de este país simultáneamente y en menos tiempo de lo que tarda un funcionario de justicia. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. A usted gracias por sintonizarnos. Nosotros nos reencontraremos la próxima semana a la misma hora con más historias del cine, de la vida y algo más. Recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube para ver los capítulos disponibles. También síganos en nuestra nueva página de Instagram. Antes de despedirnos, una pregunta. ¿Es la inteligencia artificial verdaderamente inteligente? Respóndanos en las redes sociales. Hasta la próxima.